Hermanos, todos sabemos que a nadie le gusta pasar por el sufrimiento, pero es parte de la vida. Por ejemplo, perdemos nuestros seres queridos y nos duele. O a veces nos enfermamos. O a veces la gente nos hace daño, nos hiere. O sufrimos ansiedades económicas. Piense usted en lo que le está causando sufrimiento en estos días. El sufrimiento hace parte de la condición humana. La pregunta entonces no es si habrá o si no habrá sufrimiento. Más bien la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con nuestro sufrimiento? Entonces, en este sermón de hoy vamos a mirar esta pregunta del sufrimiento desde tres perspectivas. Primero, la pareja de Sunem en la primera lectura de esta misa. Segundo, desde la perspectiva de San Juan Pablo II. Y tercero, desde la perspectiva de usted mismo. Primero, la pareja de Sunem en la primera lectura de hoy. Viene del segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Ellos querían tener un hijo, pero no pudieron porque fueron estériles. Entonces, esto les dio tristeza y sufrimiento como pareja. Y en su sufrimiento, no se encerraron dentro de un caparazón emocional de amargura. No se revolcaron en el lodo del resentimiento y lástima. Lo que hicieron ellos fue dar una mano a un extraño necesitado y le dieron al profeta Elisha comida y hospitalidad. Y debido a este acto de compasión a un extraño, a un extranjero, el profeta les dio la bendición de poder finalmente tener un hijo. Ahora miremos al sufrimiento desde la perspectiva del santo, el Papa Juan Pablo II. Él conocía muy bien el sufrimiento. Cuando él era muy joven, se murió su mamá. Y él sufrió bajo los nazis, los comunistas y los varios desafíos de su ministerio, como sacerdote, obispo, cardenal y papa. Hasta recibió un balazo a corta distancia. Y en sus últimos años sufrió la enfermedad de Parkinson. Y en los últimos días antes de su muerte, él escribió un mensaje a las personas enfermas de este mundo. Y dijo, su sufrimiento nunca es inútil, es algo precioso. Fue muy duro para él en sus últimos días. Alguien le preguntó, ¿por qué no renuncia a su ministerio? Y el Papa respondió, ¿acaso Cristo se bajó de su cruz? No. Y uno de los libros mejores sobre el sufrimiento humano es un libro que Juan Pablo II escribió en el año 84. El libro se llama Salvifici Doloris, sobre el significado cristiano del sufrimiento humano. Entonces, ahora yo les voy a compartir los puntos principales de este libro. El santo Papa Juan Pablo II dice que cuando nosotros sufrimos, participamos de nuestra propia pequeña manera en el sacrificio salvador de Cristo. También en nuestro sufrimiento nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios y Él nos ayuda a cargar con nuestra cruz. Cuando sufrimos, crecemos en nuestra capacidad de compasión hacia otros que sufren. Cuando sufrimos, debemos aceptar ayuda de otras personas que también están sufriendo.
Y cuando nosotros unimos nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo, nos convertimos en una fuente de fuerza para la iglesia y para la humanidad. Este es el mensaje principal del librito Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, escrito en el año 84. Nuestro propio sufrimiento tiene significado muy fuerte, basado en el sufrimiento de Cristo. San Juan Pablo II demostró que el sufrimiento es parte de la condición humana y lo que hacemos con nuestro sufrimiento está al mero núcleo de la sabiduría cristiana. Ahora, miremos al sufrimiento desde la perspectiva de usted mismo. No es la responsabilidad de Dios asegurarse que usted pueda pasar por toda la vida sin problemas, sin dolor o sin dificultades. No es tarea de Dios asegurarse de que usted sea siempre cómodo, rico, famoso y con un trabajo ideal. No es la tarea de Dios. Dios nunca nos prometió un jardín de rosas. Usted es un seguidor de Jesucristo. Y en el Evangelio de esta misa, en el capítulo 10 de San Mateo, Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y en la segunda lectura de hoy, en el libro de San Pablo, la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, San Pablo dice que a través de nuestro bautismo hemos muerto con Cristo y fuimos sepultados con Él a través del bautismo en su muerte, y por eso viviremos con Él en una vida nueva. Entonces, San Pablo nos enseña que nuestro bautismo nos conecta con la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y así, por nuestro bautismo, nuestro sufrimiento se convierte en sufrimiento redentor. Podemos así ofrecer nuestro dolor, nuestras penas y sufrimiento como un sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el bien espiritual de todos los demás. Entonces, nosotros como cristianos no vamos buscando sufrimiento, porque la vida ya tiene bastante. La pregunta es, como cristianos católicos creyentes, ¿qué haremos nosotros con nuestro sufrimiento? Entonces, tengo algunos consejos para cada quien que está participando en esta misa de hoy acerca del sufrimiento de usted. No échele culpa a Dios, más bien apóyese en Dios. Deje que Dios camine con usted a través de su sufrimiento. Acepte sus sufrimientos en unión con la cruz de Cristo. Y deje que el sufrimiento le purifique. Deje que su sufrimiento le haga más fuerte, más sabio, más paciente y más santo. Permita que su sufrimiento lo lleve a un mejor espíritu de desapego de las cosas materiales de este mundo, y aunque aumente su deseo de las alegrías del cielo, porque en el cielo no habrá más penas, no habrá más lágrimas y no habrá más sufrimiento. En su sufrimiento de usted, permita que el sufrimiento lo transforme en una persona no superficial, sino a una persona que sabe cuáles son las cosas que realmente importan. En su sufrimiento, ponga amor en las situaciones de sufrimiento alrededor. Y deje que el sufrimiento le haga más compasivo
con otros que sufren y trate de hacer lo que pueda para darles una mano en sus dolores. Bueno, hemos analizado 3 perspectivas sobre el sufrimiento humano. Primero, la pareja de Sunem en el primer libro de los Reyes, capítulo 4. Luego, la perspectiva al sufrimiento de parte de San Juan Pablo II. Y tercero, el sufrimiento de usted mismo. Nuestra tradición espiritual católica nos ayuda en darle sentido a nuestro sufrimiento. Mientras más integramos esa sabiduría, más listos estaremos para manejar las tormentas de esta vida con sabiduría y amor.